Hemos estado hablando, hace 2 semanas hablamos de los beneficios. Cuando tuvimos Santa Cena, hablamos un poquito sobre los beneficios, o parte de los beneficios, que son muchos, de la redención, de lo que Jesús logró y que lo manifestó al hacer el nuevo pacto en su sangre. El mensaje de hoy tiene que ver con algo que nosotros, y más que todo les voy a hacer una pregunta antes de decir el título. ¿Por qué la iglesia, siempre esta iglesia, se les pregunta cómo está la iglesia del Señor y dicen, en victoria? ¿Se ha dado cuenta o no? Y a veces lo hacemos como en otras partes hacen así. Nosotros decimos, en victoria, porque es como y hablamos 2 semanas atrás sobre las costumbres que se convierten en ritos, ¿cierto? Hay un no soy yo por si acaso que hablo así, en el sonido. Ok, y la pregunta es, ¿de qué victoria me hablan? Yo creo que es como, tú sabes, digo esto porque hay personas que quizás estén aquí o han estado aquí y que no saben, a lo mejor a ellos les gusta decir están en victoria y ya. Es una iglesia que les gusta estar en victoria, pero el trasfondo, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, de eso se trata este mensaje. Si preguntamos cómo está la iglesia del Señor, en victoria, y no sabemos de qué se trata, bueno, hoy día vamos a aprender un poquito más. Y el título del mensaje es una pregunta. ¿Se puede realmente vivir en victoria? Porque hay personas que pueden entrar aquí y escuchan esto de cómo está la iglesia del Señor, en victoria, y dirán, esta gente o son insensibles o nunca tienen un problema. A lo mejor esta gente de esta iglesia no tiene problemas nunca, nunca, nunca. ¿Es así o no? No. O sea, hay problemas. Entonces, la gente comúnmente dirá, bueno, entonces, ¿para qué dicen que están en victoria si están en problemas? Precisamente, de eso se trata este mensaje. Vamos a buscar nuestra Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice la Escritura así, Colosenses 2, 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oremos. Amado Señor, te damos gracias, Señor, en este día, por el privilegio que tenemos de poder considerar tus palabras. Dios mío, sabiendo que tu palabra no es de interpretación privada, Señor, sino que el mismo que la escribió, que la inspiró, tu Espíritu Santo, sea en este día, Señor, a través de la unción que has puesto en nosotros y que permanece en nosotros, sea, Señor, enseñándonos, dándonos a conocer, Dios mío, lo que tu Espíritu quiere decirnos en este día, Padre. En el nombre de Jesús te daremos a ti toda la gloria, toda la honra, Padre. Amén y amén. Aquí está hablando en esta escritura acerca de la condición pasada que teníamos nosotros antes de Cristo, antes de que Cristo llegara a nuestras vidas. Leíamos que dice que estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. Cuando la palabra dice muertos, significa, bueno, estábamos vivos físicamente, pero había una parte nuestra que estaba muerta, que es la relación con Dios. Estábamos separados de Dios.
O sea, no había forma, y de hecho de Él mana la vida. Él es la vida. Y si estábamos separados de la vida, estábamos muertos. Entonces, estábamos muertos en delitos y pecados. Y en la incircuncisión de nuestra carne. O sea, no teníamos nada que ver con los pactos. Si es que hubiera una esperanza a través de los pactos, bueno, nosotros no estábamos ahí. No calificábamos para los pactos. Estábamos, según lo que leíamos, sin vida espiritual. O sea, al estar muertos, no había una relación con Dios, de quien mana la vida, de quien es la vida nuestra. Entonces no había capacidad en nosotros para salvarnos por nosotros mismos. No teníamos esperanza. Entonces Dios nos dio, según lo que dice la palabra del Señor, Dios nos dio una vida nueva juntamente con Cristo. Eso lo vamos a leer ahorita en Efesios. Hemos recibido esa vida porque la vida antigua que tenemos nosotros como hombres antes de venir a Cristo, la vida de Adán que hemos recibido, tú sabes, de genealogía tras otra y esto hasta el final, hasta llegar a nosotros, venimos de Adán, de una raza caída, en pecado, por lo tanto destituida de la gloria de Dios. Entonces, la vida antigua estaba, la terrenal, ya estaba condenada y está condenada a morir. La vida física, la que heredamos de Adán, está condenada a morir. De hecho, hermano, pensaba y escribí algo también ahí entre medio, cuando nosotros asumimos esta realidad de que la vida humana nuestra, la vida natural, cuando asumimos que esa vida va a morir, que no tiene esperanza, que tiene una fecha de expiración, entonces nosotros podemos vivir diferente, nuestra actitud frente a la vida, a la existencia aquí en la tierra, cambia radicalmente. Ya no hacemos planes a 100 años plazo. No nos podemos proyectar porque, de hecho, aunque sean jóvenes, y he sido joven también, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Bueno, yo también fui último modelo, hermano. Entonces, quiero decir con esto que llegar a la conclusión de que la vida humana, la vida natural, tiene fecha de expiración. Es como necio invertir tanto esfuerzo y toda la capacidad que tengamos en esa vida y descuidar la vida que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. Leemos un poquito en Efesios capítulo 2, dice, capítulo 2, verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais en esa condición, muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Así andábamos. Donde iba Vicente, iba la gente. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Y eso lo vamos a ver. El usurpador, el que usurpó la autoridad que tenía Adán aquí en la creación. Seguíamos a la corriente del espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora mismo, opera en los hijos de desobediencia. O sea, todo el que no está en Cristo está expuesto a hacer las obras del diablo y no tiene cómo escapar de eso. Por eso la Escritura misma reitera eso y dice que el mundo entero está bajo el maligno. Eso quiere decir, no el globo terráqueo, porque la creación es de Dios, pero quiere decir el sistema monetario, el sistema político, el sistema de todo tipo, la música, todo, está bajo el maligno. Las películas, la tecnología misma está bajo el maligno.
Entonces ese espíritu opera en los hijos de desobediencia. Ahora, dice más adelante, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, de ese hombre natural, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, o sea, donde nos llevaban los pensamientos, para allá íbamos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, esa palabra me ha gustado mucho siempre y la recalco, pero Dios, cuando aparece Dios cambian las cosas. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, la obra que el Señor Jesús hizo es de un alcance inimaginable. Lo que la redención hizo en una raza caída, en una generación o en una, en una simiente caída. El Señor transformó todo. ¿Cómo vino? ¿A arreglarnos? Siempre lo hemos dicho, no, el Señor no vino a reparar a nadie, a hacerte dejar tus vicios y eso, y ahora ya está un poquito mejor, te estás portando mejor y ahora te vas para el cielo. No. Nadie puede, ni por las obras, ni que te portes bien, de aquí hasta la eternidad, va a poder ganar la vida eterna. Entonces, Jesucristo tuvo que hacer una obra legal, porque Dios y su palabra es una sola cosa, y Dios no puede transgredir su palabra porque se le ocurra. Porque el cielo, la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Permanece para siempre. Entonces alguien tenía que pagar por esa generación de Adán, muertos en delitos y pecados. Dios no podía así nomás, como hacen a veces los políticos, que se reúnen, tú sabes, calladitos, y hacen un número 8 por ahí, y listo, perdonazo, y listo, se acabó el problema, borren todo eso y se acabó. No hay ni un problema aquí. No, es imposible, Dios es legal. Por lo tanto, la obra legal de Cristo fue pagar una deuda que no era de Él, era de todos nosotros. Amén. Había un prontuario, según lo que estábamos leyendo en Colosenses, había un prontuario que nos condenaba. Prontuario es los delitos anotados en la ficha, en el papel de antecedente espiritual, estaban bien manchaditos, no había por dónde, era imposible. De hecho, la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Punto. Había un acta de decretos contra cada uno de nosotros. Y Jesús lo que hizo, ese prontuario, esos antecedentes, fue llevarlos a la cruz y clavarlos en la cruz. Entonces, la eliminación definitiva de esta deuda, para que veamos, y estoy haciendo una lista de cositas, para que veamos por qué nosotros decimos que estamos en victoria, para que nos acordemos siempre, cuando estemos en problemas, de quiénes somos nosotros y que los problemas son de esta vida natural, de esta vida humana, que está sujeto a cambio. Incluso si no se arreglan, un día tenemos la esperanza que vamos a partir de aquí. Pero lo espiritual no, lo espiritual permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces Jesús quitó de en medio esta acta de decreto, la clavó en la cruz, pagando la deuda. Por eso dice la Biblia que por nada, por ninguna obra podemos nosotros ser salvos. Y las obras que hacemos ahora, las hacemos en Cristo, siguiendo y continuando su santa voluntad. De hecho, dice la Biblia que por obras nadie puede ser salvo, pero porque somos salvos, nosotros hacemos obras. No para salvarnos, sino para glorificar a Dios,
Porque la esencia del plan eterno de Dios es que nosotros fuimos hechos para su gloria. Bendito el nombre del Señor. En Romanos capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente. Hermano, el reloj de allá atrás está apagado, por lo tanto, chipe libre. Nadie me diga nada, porque donde no hay ley, no hay pecado. Tranquilo, tranquilo. Es broma. Pero no se quejen de todas maneras. Ok, ahora pues, Romanos 8:1. Ninguna condenación. ¿Cuántas condenaciones hay? Ok, fíjate bien, son las palabras de mi Señor. Ninguna condenación hay para los que están, y eso lo vamos a ver bien, la posición, en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la vida natural, a la carne, sino conforme a la nueva naturaleza que está unida al Espíritu. Por eso podemos andar en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es que todos están destituidos de la gloria de Dios porque ya pecaron y porque ya eran nacidos en pecado a causa de la herencia. Pero una nueva ley, siempre yo he dicho esto de la ley para que lo entendamos rapidito. Cuando hay una ley que dice ponte tú, yo siempre desde que el Señor me abrió los ojos en esto, yo me acordaba estando en Estados Unidos de que cuando una persona está ilegal, la ley dice que esa persona tiene que ser deportado. Es la ley. Nadie puede estar ilegal en el país, recuerdo allá. Acá, bueno, igual ahí se arregla un poco, pero allá no. Entonces, esa ley está vigente, fíjate bien. La ley del pecado y de la muerte está vigente. Actualmente no ha sido derogada esa ley. Vive esa ley, está viva. Pero vino una nueva ley. ¿Ok? La ley del Espíritu de vida. Para que ahora todo aquel que está en él, que ha recibido la amnistía de parte de Dios, ha creído en Jesucristo y ha salido de ahí y ha sido nueva criatura, ahora tiene la vida de Dios y puede acogerse a esta ley. Entonces esta ley está por sobre esta otra y ya esta no corre para los que están en Cristo Jesús. Entonces si tú estás en Cristo Jesús, esta ley no te toca, aunque está viva, aunque está activa, aunque todos los días y a cada rato y a cada segundo se va la gente al infierno, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces hay dos formas de vivir. En la carne, en esta ley del pecado y de la muerte, que es derrota, condenación eterna, o en victoria, como decimos nosotros, estar en Cristo Jesús. Si yo estoy en Cristo Jesús, yo estoy en victoria total, absoluta, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, hermano, Cristo Jesús fue exaltado, venció y fue exaltado. Y vamos a ver unos detallitos sobre eso, porque surgen algunas preguntas. En Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente, la doctrina de la kenosis, que es la humillación de Cristo. Cuando Dios, o sea, lo que es imposible pensarlo, Dios, la segunda persona, dejó sus atributos y la simiente divina, la simiente buena, vino no con respecto a Adán, una nueva simiente vino y vino a la tierra y se hizo hombre. Dice aquí lo siguiente, y es más, de pasadita les digo que esto es también una recomendación para que lo mismo que hizo el Señor, ese mismo sentir haya también en nosotros. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, semejante a los hombres, aunque no tenía nada que ver con la naturaleza adámica de Adán, pero fue semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y mira lo que dice ahora. Y esto siempre me daba vuelta en la cabeza, mira. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso hizo el Señor. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si aquí dice que el Señor recibió un nombre sobre todo nombre y fue exaltado hasta lo sumo, la pregunta es, ¿recibió Jesús por primera vez esa autoridad y ese nombre supremo? Porque fue exaltado hasta lo sumo y recibió un nombre. Bueno, para aclarar esto y tenerlo bien claro, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, del Eterno, tal como su nombre siempre ha sido supremo, pues es Dios y nunca ha dejado de ser Dios. Dios sigue en el trono, pero Él se despojó a sí mismo. No es que nació otro Cristo más chiquitito y el grande se quedó allá arriba, no. Él mismo dejó su trono, el Padre y el Espíritu Santo, y vino aquí a la tierra haciéndose hombre. Ahora, Él vino no a buscar una gloria aquí a la tierra para que Dios lo glorificara. Él no vino para que esto recibiera el aplauso del cielo y dijeran, bueno, ahora te vamos a dar un nombre sobre todo nombre. No, Él vino a hacer esto, fíjate bien, por ti y por mí. Vino a hacer esto tomando el lugar de un hombre caído, una raza caída, para generar una nueva especie. No sé si se entiende o empezamos de nuevo. Una nueva especie, ¿sabe lo que es eso? Una nueva simiente llegaba a la tierra, porque la otra pecó y engendra pecado y engendra condenación eterna. Pero esta es nueva. Entonces, ¿por qué dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre para que ante Él se doble toda rodilla? Yo anoté aquí, porque el Señor, siendo Dios, se hizo hombre, vino a la tierra en representación del hombre caído, desde el primer hombre, porque el primer hombre, Adán, fue derrotado y su autoridad fue usurpada por Satanás. Entonces Él no vino a arreglar al hombre. No, eso ya está condenado. Tu carne, tu existencia humana está condenada a causa del pecado, y lo que va para eso es, lo que le espera es la muerte irremediablemente. No hay dónde escaparse. Por lo tanto, hermanos, el Señor fue exaltado ahora como el segundo Adán. El primer Adán falló. Ahora, este nuevo hombre, Cristo Jesús, el nuevo Adán, que Dios mismo se hizo hombre, pero Él se limitó. Escucha esto. Él no actuó con los poderes como escondidito así. No. Él sufrió, Él tuvo hambre, tuvo sed. Él no sabía dónde pusieron a Lázaro, Él preguntó quién me tocó. Tú sabes, eso estaba claro en que el Señor se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, un hombre completo. Tuvo que aprender toda la Escritura, tuvo que aprender la ley, tuvo que aprender todo para
para funcionar como un hombre de verdad. Por lo tanto, el Señor, aunque sin pecado, fue un hombre porque era una nueva especie que se estaba manifestando aquí en la tierra. Y esa nueva especie, Cristo Jesús, iba a tomar el lugar de todos nosotros los pecadores para que tuviéramos esperanza en Él. Ahora, Jesús fue entonces el primogénito, por eso dice la Escritura, Jesús es el primogénito, aunque es el unigénito, porque no intervino varón en el nacimiento de Jesús, es unigénito, pero aún así es primogénito porque es el primero de muchos, millones y millones. La Escritura en Romanos capítulo 5, verso 17, habla de este primogénito, de esta nueva creación. Somos una nueva creación. Por eso dice la Escritura en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, acá arriba, es una nueva especie, una nueva criatura. No nuevecita porque la parcharon ni la arreglaron, sino porque es una nueva. Nuevo es algo que nunca existió. Si tú vienes a comprar un auto nuevo, quiere decir que es nuevo. De paquete, como dicen allá arriba. O sea, es nuevo, nunca existió antes, no estuvo en ninguna parte, no fue arreglado. Dice la Escritura lo siguiente, en Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte por Adán, mucho más reinarán en vida, la vida de Dios, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es un regalo, o sea, declararte justo cuando éramos pecadores sin esperanza. Dios nos declara justos. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación. O sea, por Adán vino la condenación para todos. El que nace para la condenación. De la misma manera, ahora por la justicia del justo hombre que nunca cometió pecado, nació sin pecado, sin el nexo con Adán, por lo tanto era una nueva simiente. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, Él obedeció en todo, hasta las palabras que decía, porque Él decía, yo nada puedo decir por mí mismo, lo que el Padre me dice que diga, eso digo, eso hago. Muchos fueron, ahora por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Amén. Entonces, hermano, haciendo un poquito de historia, en el Génesis capítulo 3, donde refleja la caída del hombre por la tentación, de haber cedido a la tentación, el hombre fue derrotado y como dice la Escritura, todo aquel que es derrotado por alguien viene a ser esclavo del que lo venció. ¿Se entiende esa parte? Así era en ese tiempo. Uno conquistaba una ciudad y ahora esas personas eran esclavos de los conquistadores y punto. No había dónde perderse. Entonces, hermanos, así como en la caída el hombre perdió todos los privilegios, ahora en la tentación de Cristo hubo dentro de los tres eventos, estos tres
tentaciones que el diablo le puso a Jesús. En Lucas capítulo 4, versículo 5, vamos a leer esa partecita que es importante. Lucas 4, 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Escucha ahora esto: porque a mí ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pregunta: ¿el diablo estaba falseando esto que le dijo a Jesús? Porque el diablo trató de tentar a Jesús de varias maneras, pero aquí dijo algo cierto, aunque él es padre de mentira. Él dice una verdad y la dibuja para que colar la mentira entre medio. Pero aquí dijo algo cierto: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y al que quiero se la doy. Por eso tú ves que allá afuera hay personas que se enriquecen y tú dices: ¿cómo? O cómo triunfan, y tú dices: ¿pero cómo? Es imposible. Bueno, el mundo está bajo el maligno y el que se mete con él, claro, tiene gloria y todo, pero eso tiene así un periodo de tiempo. Yo creo que ni un grano de arena comparado con el sol, comparado con lo que es la vida humana, con la eternidad. Porque la eternidad es para siempre. Y cuando se acaba la palabra para siempre, viene otra más grande que dice para siempre, y para siempre, y para siempre. Entonces, hermanos, Jesús no refutó, fíjate, que Él le contestó con la palabra, pero no le refutó esto de decir: no, estás mintiendo con esto de que de dónde saliste que te la entregaron. Porque sabía el Señor, como parte del plan eterno, que una de las cosas, de los beneficios de la redención, era quitarle la autoridad que el diablo había usurpado a Adán de ahí para adelante, a la raza humana. Y Cristo Jesús, dice la Escritura que leíamos en Colosenses, despojó al diablo. Despojar quiere decir arrancar algo que lo tenía, porque lo había usurpado del hombre caído. Porque el que es vencido viene a ser esclavo del que lo venció. Entonces el diablo se apropió de la raza humana, en el sentido de poder, tú sabes, tentarlo y seguir mandando gente al infierno. Cuando dice la Escritura que Jesús venció las potestades del enemigo, lo leíamos ahí en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y hermano, y para que te goces en este día, cuando Él estaba triunfando, y porque tú has creído en Él, tú estabas triunfando también sobre el diablo y sobre todas las potestades, sobre todo lo que algún día te ha tenido engañado, porque el diablo es padre de mentira y te dice que tú nunca puedes salir de eso. Pero cuando tú estás en Cristo, tú dices: no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y tú puedes romper toda maldición, toda cosa que viene del diablo, todas esas cosas que se dicen, y el diablo miente. El diablo, hermano, ha mentido tanto que se ha colado en muchas teologías, incluso mentiras del diablo. De que tú no puedes salir de eso porque tu papá, tu mamá, sí, eso era el Antiguo Testamento, que la tercera y cuarta generación venían a padecer lo que habían hecho los abuelos, etc. Pero venido a Cristo, Jesús vino a hacer nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Y en Él nosotros estamos completos. Y si tú estás completo, tú no puedes estar atado a una maldición antigua. ¿Cómo? Entonces, ¿estás completo o no estás completo? Entonces, hermano, la Escritura es tan clara que Él despojó,
Todas esas cosas que eran verdad, esas eran una realidad. Hay personas que generacionalmente tienen problemas de cualquier cosa y les aplica a ellos. Pero si tú estás en Cristo, eso no va. Porque el que está en Cristo es nueva creación. Esa parte de Adán y todo ese rollo. Las cosas viejas pasaron. Si Dios dice que pasaron, ¿qué haces tú agarrándolas de vuelta? Las cosas viejas pasaron y he aquí todo. ¿Cuánto es todo, hermano? Todo es hecho nuevo, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces Cristo despojó a las autoridades, a los principados y potestades, les quitó toda la autoridad que tenía sobre el hombre caído, sobre el que ahora está en Cristo, porque esto sigue, el mundo está bajo el maligno, y el que está bajo, tú sabes, los que están en desobediencia, los que no obedecen al Evangelio, les aplica todas las cosas malas. Todo lo que el diablo les quiera susurrar al oído les aplica a ellos y les pasan cosas malas. Pero no así al cristiano. Porque entonces si no, estamos viendo aquí el valor de la redención de lo que hizo Jesús. Él no vino a arreglar algo. Él vino a hacer algo nuevo. Dijo, he aquí hago nueva todas las cosas. Quiere decir nueva, que nunca existió antes. Entonces, hermano, lo bueno de esto, diga conmigo, lo bueno de esto, es que Jesús lo hizo no para Él, porque Él ahora mismo está sentado a la diestra del Padre. Él sigue siendo Dios. Él no necesitó ser exaltado, porque ya es exaltado por la eternidad. Pero Él lo hizo para ti, para mí, para que tú y yo podamos llegar también allá arriba. Y esta victoria la logró para cada uno de nosotros. Entonces Jesús le dio autoridad, para que te goces, hermano, a la iglesia, a sus hijos, a sus creyentes, primero empezando por los discípulos, por los apóstoles, empezó a darles autoridad, y aunque todavía no se había manifestado o concretado la redención completa, ya tenían autoridad porque Él les delegaba la autoridad. Y eso lo vamos a ver un poquitito porque Jesús les dijo a los discípulos mismos cuando los envió. En una de las envió porque envió a 70, otros 2 en 2, etc. Pero en Lucas 10, 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y mira que todavía no se había manifestado que Él iba a arrancar todas esas potestades. Tú sabes, el poder que tenía el enemigo sobre el hombre. Entonces, la pregunta es, ¿está vigente en los creyentes ese poder que Jesús logró para que le arrancó al diablo? Porque nosotros sabemos que todavía el diablo anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no es así? ¿Sí o no? Ok, gracias. No se distraigan con el reloj, que no tengo el reloj allá, hermano. Tengo que estar. Mire, vamos a hacer algo mejor todavía. Me lo voy a sacar. Eso, y lo vamos a poner aquí. Y así ya no nos distraemos nadie. La pregunta es, ¿está vigente en los creyentes de hoy este poder que Dios logró? ¿O fue solamente para ese tiempo? Como algunos dicen, los cesacionistas, que muchas de estas cosas ya caducaron. No. Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso no ha pasado. El cielo y la tierra pasará, pero sus palabras permanecen. Está vigente, pero debemos aclarar siempre parte de eso. Porque también, por el exceso de muchos, otros dicen, mejor ni nos metemos para allá. No nos metamos con eso, no nos metamos con el diablo y eso. Dejemos eso tranquilo. Si Él nos deja tranquilo, dejémoslo tranquilo. No, espérate. Primero que todo, hermano, ¿quién triunfó realmente? Por favor, hermano, Cristo. Nosotros estábamos ahí y Él nos entregó esa victoria a nosotros, pero nosotros nos
no fuimos los que triunfamos. Por eso dice la Escritura que nosotros somos más que vencedores. Porque sin haber disparado un tiro ganamos la guerra. Él hizo todo. Ahora creyendo en Él y permaneciendo en Él, estando en Cristo, en la ley del Espíritu de vida, nosotros entonces podemos usufructuar de ese poder que Cristo Jesús nos entrega, de esa autoridad que no es nuestra. Ojo, cuando te dan una autoridad, te dicen, yo te autorizo que vayas a la esquina y en mi nombre, no a esta esquina por supuesto, que es una botillería, no equivoquemos, no equivoquemos. No se disparen, hermano, no se disparen. Vamos a un almacén, vamos a hablar. Y le pidas, por favor, dile que yo le mando a pedir tal cosa. La autoridad no es tuya, para que después te mande todos los días, oye, te vengo a pedir, espérate, ¿quién te mandó? ¿Te mandó esta persona? No, de presentado estás aquí, chao. O sea, el tema aquí es que nosotros tenemos que estar unidos a Cristo para que ese poder, para que esa autoridad esté vigente en ti y en mí. De lo contrario, no es. No. Por ejemplo, vemos el ejemplo de esos hijos de Etseba cuando trataron de echar fuera demonios. Trataron de echar fuera demonios. ¿Y qué les pasó? Muchachos, salieron desnudos, salieron huyendo. Porque en el nombre de Jesús que predica Pablo, ¡fuera! 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 No pasa nada. Bueno, y le cayeron encima y tuvieron que huir. Aquí no se trata de usar el nombre de Jesús cualquiera lo puede usar, pero no cualquiera le puede funcionar. Amén. Entonces, hermanos, nosotros, para que quede bien claro, para que no nos arroguemos como aquellos arrogantes que están diciendo, no, yo te voy a transferir mis poderes y te voy a transferir mis dones. No, tranquilo. Tú no tienes nada. Tú lo único que tienes es a Cristo. Y en Cristo tú estás completo. Y tú puedes en Él hacer muchas cosas. Pero tú ni yo tenemos autoridad propia. No tenemos. Si el diablo te ve solo por ahí, sin Cristo, cuidado. Porque hemos visto una persona que ha estado en el Señor, en el Evangelio, y se aparta, el diablo lo conoce, sabe quién era y todo. Olvídate, le hace pebre, y esa persona, dice la Escritura, que su estado viene a ser peor que el anterior. ¿Por qué? Porque está sin Cristo, no está protegido. Entonces esa autoridad no es tuya ni mía, es de Dios, la autoridad es de Cristo, que opera en quienes están en Él. La palabra potestad, que está mucho en la Escritura, es una autoridad delegada. Tú la usas porque estás en Cristo. Un militar o un carabinero que está con su uniforme puede tener la autoridad de parar lo que quiera, así con la mano, un camión, y el camión tiene que parar. Porque él no es él. El camionero no ve solamente una figura verde, ahí un amigo en su camino, ahí nomás, sino que ve la autoridad que está detrás de él, la institución, todo eso. Bueno, lo mismo con el diablo. El diablo, cuando te ve a ti y tú estás en Cristo, cuidado, que el diablo tiembla. Bendito el nombre del Señor. Bendito. Mira, no hay obra mayor que el diablo pueda hacer negativa en un cristiano, de hacerle creer cosas que sus derechos, o sea, hacer que sus derechos la persona no los tenga claro y no los crea. Porque andamos por fe. Si tú no crees, no funciona. Porque estas señales seguirán a los que creen. Entonces, ¿cómo estamos? 45. Okay. Tenemos que abreviar, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo ejercemos nosotros el poder? ¿Cuándo funciona el poder? Cuando decimos, cuando gritamos fuerte,
O cuando ponemos los ojos grandes y esto y lo otro ante la enfermedad y le ponemos las manos a la persona o lo empujamos. ¿Cuándo funciona el poder? Cuando nosotros usamos el nombre que fue dado a nosotros, que está por sobre todo nombre, y ante el cual se tiene que doblar toda rodilla y toda lengua a confesar que Él es el Señor. Entonces, cuando nosotros usamos ese nombre, eso se llama, que yo lo dije hace un par de semanas, poder amplio. El legal aquí en Chile es poder amplio. Power of attorney. Y esa palabra, la voy a repetir, es del griego, es exousia, que significa autoridad, derecho, facultad, jurisdicción, poder legítimo y pleno para actuar. Entonces se refiere a un tipo de autoridad que es delegada y concedida, a diferencia del poder inherente del Espíritu. Él tiene el poder, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y nosotros actuamos en el Espíritu Santo y nosotros podemos en Él hacer todo lo que sea necesario que el Señor nos diga. Amén, nos dirija. Porque tampoco yo, como muchos hay, por eso digo que hay tanto, ahora mismo muchas doctrinas que hacen de esto, hermano, que transfieren el poder, que el manto y que esto y que el otro. No, si eso, la Escritura es la misma de ayer. Esa Escritura nosotros la tenemos que usar hoy y no hay nada que podamos agregar a esa Escritura, ni interpretaciones que sean antojadizas para torcer la palabra del Señor. Alguien dijo por ahí incluso, si tú eres pobre, tú no puedes bendecir a nadie. Y después estaba el otro cuadrito que decía, Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Eso no lo compra el billete. Cuando se trata de manipular también en el tema del dinero, olvídate, que hay unas teologías que ya tú sabes. Pero bueno, entonces, hermano, mira cómo funciona esto. Antiguamente la autoridad se delegaba por medio de algo que se llamaba arras. Te explico, que es una prenda y señal de un contrato legal que se efectuó y se manifiesta como por ejemplo en ese tiempo por un anillo que tenían el anillo de autoridad. ¿Te acuerdas lo del hijo pródigo? Que lo vistió y todo y le puso un anillo de autoridad. O sea, le entregó de vuelta autoridad. Entonces algo significativo que autentifica algo que ya se te dio a ti, o alguien que te dio una autoridad y te dio una muestra para que esa muestra sea manifiesta y entonces te obedezca la autoridad que tú estás manifestando. En 2 Corintios 1:22 dice, acerca de Dios y de todo lo que hizo por nosotros Jesús, el cual también nos ha sellado, Dios nos selló y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dentro de ti está morando el Espíritu Santo de Dios. Si tú eres creyente, si tú eres un cristiano, si tú estás en Cristo, tú tienes el Espíritu Santo. Entonces, hermano, esa es la autoridad que tú tienes. Ahora, ¿cómo tú la manifiestas? ¿Cómo tú y yo podemos manifestar esa autoridad? La autoridad la manifestamos apoyándonos y manifestando su nombre. Cuando dice la palabra que Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre, ese nombre fue para nosotros, para que nosotros fuéramos también aquí en la tierra de esa misma generación de Cristo y nosotros pudiéramos reinar en vida, pudiéramos establecer el reino de Dios, pudiéramos caminar aunque estamos en el mundo, pero no ser del mundo y caminar en victoria realmente. Entonces, hermano, el nombre de Jesús es el que tienes tú y tengo yo para poder hablar. Nuestra victoria radica en que estamos en Cristo, que triunfó por nosotros, y lo grandioso de todo esto, que nos dio ese nombre. Y nos dice que en su nombre nosotros podíamos hacer cosas. ¿Te das cuenta? O sea, no es nuestro nombre, no es nuestra fuerza, pero en el nombre de Jesús. En Romanos
capítulo 8, 37, dice la Escritura que somos más que vencedores porque ahora nada más que podemos usar el nombre de Jesús para andar en victoria. Victoria sobre la enfermedad, victoria sobre muchas cosas, sobre incluso sobre la economía, hermano. Victoria, victoria, victoria. Quiere decir que aunque las cosas estén malas, tú puedes usar el nombre de Jesús. Padre, en tu nombre yo te pido. En el nombre de Jesús yo pido. ¿Te das cuenta que toda oración cristiana termina diciendo en el nombre de Jesús, amén? ¿Se da cuenta? ¿Por qué lo decimos? ¿Por costumbre, por rito? No, porque el Señor nos dio su nombre. Él nos dio su nombre y el nombre de Él, Él mismo lo ha manifestado. Y mira, en Marcos 16, 15, cuando dio la parte de la Gran Comisión, nos da esa autoridad para actuar en su nombre. Por eso nosotros podemos andar en victoria, porque andamos en la victoria de Cristo. Dice así la Escritura. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Por eso hay que mantenerse creyendo. No es un asunto de haber creído cuando recibiste a Cristo y ahora andas por ahí medio, ahí nomás. No. Creer todos los días. Por eso oramos todos los días, buscamos la palabra todos los días para mantener la fe activa. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, hermanos, en Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él como hombre, el nuevo hombre, había recibido toda potestad, le había sido dada, porque él como Dios tenía la potestad, de hecho era el que da la potestad. Pero él recibió y entonces mira lo que dice, junto a eso, para que tú veas cómo funciona. Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, por tanto, esto quiere decir así, por tanto, id, vayan ustedes y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hermanos, entendemos que nuestra victoria no es un rito decir, ¿cómo está la iglesia del Señor? En victoria, no. Yo estoy en Cristo, quiere decir que yo estoy en victoria. Que yo puedo reinar en vida, como dice la Escritura. Y concluyendo, hermano, nuestra posición entonces es de donde nace nuestra victoria. Si tú estás en Cristo, fíjate bien una cosa. Estar en Cristo no significa que tú conoces a Cristo porque has venido a la iglesia mucho, porque de vez en cuando abres la Biblia, cuando de vez en cuando oras. No. Estar en Cristo es una posición, que no vamos a hablar de eso ahora, pero es largo de hablar un poquitito más. Porque el que en mí permanece, dice la Escritura, hay que permanecer en Él. Y para permanecer en Él hay que obedecer la palabra. El que obedece mi palabra permanece en mí. Entonces, aquí se trata de que la victoria es para el que cree, para el que está en Cristo. Ahora, terminando, hermanos, ¿con qué te identifica entonces en tu vida diaria? ¿Con la vida de derrota, la vida humana? Porque si es así, cuando pregunten cómo está la iglesia del Señor, pastor, ¿puedo decir por qué no estoy en victoria? Claro, porque todos tenemos problemas. No. No es que tampoco nosotros tenemos negación de esta vida. Tenemos problemas, claro que hay problemas. Josué dijo, hay gigantes, no nos negamos. ¿Hay problemas allá afuera, sí o no? Claro que sí. Pero si yo estoy en Cristo, yo sé que en Él soy más que vencedor, bendito el Señor. Así que, hermano,
Así que más te vale, hermano y hermana, identificarte en tu nueva naturaleza. Nada más que eso. Tú eres hijo, hija de Dios. Y en Él está tu victoria. No bajes, no desciendas. Hay problemas, los hay que enfrentar. Mañana es lunes, hay que enfrentar varias cosas. Eso lo sabemos. Viene fin de mes. Está clarito para todos. Pero la iglesia incluso tiene necesidades materiales, varias. Y estamos orando al Señor, que el Señor empiece a movernos para generar lo que necesitamos hacer con esta necesidad. Pero lo importante de todo, hermano, es saber con quién te estás identificando. Eso yo creo que llévatelo así para la casa. Para poder estar en victoria, tú no puedes estar en dos lugares a la vez. O estás en Cristo o estás en la carne. Permanece en el Señor, porque en Él está tu victoria. Vamos a orar, hermano. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por la victoria que tú lograste para nosotros, Señor. Tú no necesitabas, Señor, tener una victoria, porque tú eres Dios. Pero, Señor, viniste en nuestra representación para establecer una nueva simiente, Dios mío. Y en ti, Señor, en ti estamos, Señor, en ti somos y en ti nos movemos. Padre, te pedimos, Señor, que tú impregnes, Señor, este sentir que hubo también en ti, Señor, para que no temamos en enfrentar las cosas que vengan, Señor, para que no fallezcamos, para que no desfallezcamos, mejor dicho. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a mantenernos firmes en ti, Señor, a proclamar tu victoria, a empezar a establecer tu reino, Dios mío, en nuestro hogar, en nuestras finanzas, en nuestras vidas personales, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a establecer tu victoria, Padre, porque tú venciste y nosotros queremos y debemos establecer tu victoria, proclamar tu victoria, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Okay.